En la penumbra de la noche, cuando el reloj marque la hora 13ª y la luna se tiña de un rojo profundo como la sangre, las primeras señales comenzarán a manifestarse. Estos son los presagios que advertirán la liberación de los ángeles de sus celdas. Bienvenidos a Historias y Leyendas. Empecemos. Unos días antes de la liberación, el cielo se partirá en una fractura luminosa. Durante la noche, una línea de luz cegadora atravesará la bóveda celeste, visible solo para aquellos que miren con el corazón cargado de fe y temor. La primera noche, cuando el sol se haya ocultado y la oscuridad comience a envolver la tierra, aquellos que miren hacia el cielo notarán algo extraño. Una leve vibración en el aire, un murmullo inaudible que susurra en las almas de los creyentes y los condenados por igual. Las estrellas titilarán con una intensidad inusual, como si presenciaran un evento que trasciende la comprensión humana. De repente, sin previo aviso, una luz abrasadora rasgará el firmamento de este a oeste, creando una línea de pura energía que parece desafiar las leyes de la naturaleza. La luz no es cálida ni reconfortante, es fría, inclemente, como la hoja afilada de una guadaña celestial. Aquellos que tienen la valentía de alzar la vista sentirán que sus corazones laten al unísono con un miedo primordial, un pavor antiguo que despierta instintos olvidados hace eones. Los animales, sensibles a los cambios sobrenaturales, comenzarán a actuar de manera errática. Los perros aullarán con desesperación, los gatos se esconderán en los rincones más oscuros, y los pájaros volarán en círculos desorientados antes de caer, exhaustos, al suelo. La naturaleza misma parecerá temer la inminente llegada de algo monstruoso. Las personas, al contemplar la fractura luminosa, sentirán que sus mentes se desmoronan. La luz cegadora es más que una simple manifestación física. Es una revelación espiritual que penetra hasta los rincones más profundos del alma. Aquellos que han vivido vidas de fe sentirán una mezcla de esperanza y terror, mientras que los malvados experimentarán un pánico paralizante, como si sus propios pecados cobraran vida para juzgarlos. A medida que la noche avanza, la fractura en el cielo se ampliará y la luz se intensificará hasta que sea imposible ignorarla. Los rumores se esparcirán rápidamente entre la gente, historias de visiones apocalípticas, de ángeles encadenados clamando por venganza, de demonios susurrando promesas de libertad y poder. La histeria colectiva crecerá, y los pueblos y ciudades se sumirán en el caos, intentando comprender el significado de esta señal divina. Al tercer día, cuando la fractura alcance su máxima extensión, una sombra oscura comenzará a filtrarse por los bordes de la luz, como una mancha de tinta en el agua. Esta sombra no es una mera ausencia de luz, es una presencia tangible, una entidad que parece observar y esperar. Los videntes y profetas, aquellos tocados por la gracia o la maldición de la visión, proclamarán con voz temblorosa que el tiempo de la liberación ha llegado y que las celdas de los ángeles caídos pronto se abrirán. En esos días de temor y expectación, el mundo se enfrentará a una verdad que ha tratado de olvidar, que en los confines más oscuros del universo, fuerzas antiguas y poderosas aguardan su oportunidad para reclamar lo que una vez fue suyo. Las noches serán más aterradoras. Mientras la humanidad dormía, la tierra lloraba con más fuerza, sus gemidos convirtiéndose en un eco constante que perturbaba el sueño de todos. Los edificios crujían, las ventanas vibraban, y los cimientos de las casas parecían temblar con una vida propia. Los animales domésticos se volvieron inquietos, sus ojos reflejando un terror primordial mientras se acurrucaban en busca de seguridad. En los lugares sagrados, las señales eran aún más inquietantes. Las estatuas de santos y ángeles, símbolos de fe y protección, comenzaron a mostrar signos de algo mucho más siniestro. Al principio, solo unos pocos notaron el cambio. Un brillo húmedo en los ojos de una estatua, una ligera decoloración en la superficie de una cruz. Pero pronto, no pudo negarse la verdad. Las estatuas comenzaron a exudar lágrimas de sangre. Los fieles se congregaban en masa, observando con horror cómo los rostros de mármol y piedra lloraban lágrimas rojas, gruesas y viscosas. Las gotas caían lentamente, manchando los altares y el suelo, dejando un rastro de pavor en su camino. Los sacerdotes y clérigos, impotentes ante esta manifestación, intentaban rezar y realizar rituales de purificación, pero sus esfuerzos parecían inútiles. La sangre seguía fluyendo,
cada gota una acusación silenciosa, un recordatorio de que algo terrible se avecinaba. Los temblores y las lágrimas no eran simplemente fenómenos aislados, estaban interconectados, formando parte de un mismo presagio. En las iglesias, las velas se apagaban solas y los vitrales se rompían sin razón aparente. Los que se atrevían a tocar las estatuas llorosas sentían un frío intenso, como si hubieran puesto la mano sobre el hielo más profundo, y algunos juraban escuchar susurros que hablaban de castigos y redenciones venideras. A medida que los días pasaban, el pánico se extendía. Las noticias de las estatuas llorosas y los temblores incesantes llegaban a cada rincón del mundo, y las personas comenzaban a temer lo peor. Algunos intentaban huir de las ciudades, buscando refugio en lugares que creían estar a salvo de la ira divina. Otros se arrodillaban en oración constante, esperando encontrar consuelo y protección en su fe. La primera señal de la plaga fue un solo cuervo, posado en lo alto de una iglesia, mirando con ojos negros y brillantes. Nadie prestó atención al principio. Después de todo, los cuervos son comunes en muchas partes del mundo. Pero pronto, uno se convirtió en cientos, y luego en miles, hasta que el cielo mismo parecía oscurecerse bajo el batir de sus alas. Las bandadas de cuervos aparecían al amanecer y permanecían hasta el anochecer. Volaban en formaciones que desafiaban la lógica, moviéndose como un solo ente, un enjambre oscuro que giraba y se retorcía en patrones hipnóticos. Los pájaros no parecían estar siguiendo su propio instinto. Era como si una fuerza invisible los guiara, dirigiendo sus movimientos con precisión inquietante. Los graznidos de los cuervos llenaban el aire, un sonido penetrante y constante que resonaba en los corazones de todos los que lo escuchaban. No era el simple cacareo de los pájaros, sino un grito colectivo que evocaba imágenes de muerte y desolación. Los niños lloraban, los ancianos se persignaban, y todos sentían un miedo primordial, como si esos cuervos fueran heraldos de un apocalipsis inminente. En las ciudades, la presencia de los cuervos era sofocante. Los pájaros se posaban en cada edificio, cada farola y cada árbol, observando con ojos fríos e implacables. En los campos y aldeas, los cultivos se marchitaban bajo su sombra, y el ganado huía aterrorizado, sin motivo aparente. Los cuervos parecían estar en todas partes, sus ojos brillando con una inteligencia oscura, como si comprendieran el miedo que sembraban. Los científicos y ornitólogos intentaron explicar el fenómeno, pero sus teorías no podían calmar el terror creciente. Algunos sugerían que los cuervos estaban huyendo de algún desastre natural. Otros hablaban de una extraña enfermedad que los había enloquecido. Pero en los corazones de las personas, la sensación era clara. Estos pájaros no eran solo animales, eran una señal, un presagio de que algo terrible estaba a punto de suceder. Las historias antiguas y las profecías empezaron a resurgir. Cuentos de tiempos oscuros, cuando los cuervos habían sido los mensajeros de los dioses enfurecidos, portadores de malas noticias y muerte. Los ancianos recordaban las leyendas de ángeles caídos y criaturas malignas que se alzaban en tiempos de gran desorden, y sus palabras se esparcían como el fuego, encendiendo el miedo en cada rincón de la sociedad. Los días se volvían más sombríos y las noches más aterradoras. La constante presencia de los cuervos transformaba la vida cotidiana en una pesadilla viviente. Los graznidos eran incesantes, incluso en la oscuridad, como si los pájaros nunca descansaran. La gente empezó a quedarse en casa, cerrando puertas y ventanas, tratando de escapar del sonido y la visión de esas criaturas ominosas. Los ángeles caídos emergerán, no en su antigua gloria de luz, sino en formas grotescas y deformes que desafían toda comprensión. Su llegada será como un aluvión de horror que desgarra la realidad, dejando una estela de terror que paraliza a todo aquel que tenga la mala fortuna de presenciarlo. Sus extremidades se alargarán y se retorcerán de maneras imposibles, como si fueran marionetas manejadas por manos invisibles. En un instante, una mano puede alargarse hasta la longitud de un brazo, mientras que otra se retira en un giro extraño, provocando un crujido sibilante en sus articulaciones, como si el propio esqueleto luchara por mantener la forma. Sus alas, alguna vez un símbolo de pureza y gloria, se convertirán en un recordatorio de su caída. Colgarán del cuerpo como trapos desgarrados, cada pluma negra y rasgada será un testimonio de la agonía de su encarcelamiento. Se asemejarán a las alas de un murciélago, con bordes desgastados y desgarrados,
extendiéndose con un sonido crujiente que resonará como un eco siniestro en el aire. Albatros de la muerte se moverán lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo monumental. Sus rostros, una mezcla macabra de belleza y horror, se verán desgastados y deformados, con ángulos que desafían la simetría humana. Cada rasgo será una obra de arte grotesco, pómulos altos y marcados, labios finos que se curvan en sonrisas burlonas y crueles. La piel, agrietada y cubierta de manchas oscuras, parecerá estar en constante deterioro, como si estuviera en proceso de descomposición. Los ojos serán la característica más aterradora de todos, brillando con un fuego infernal que atraviesa la oscuridad como antorchas en la noche. Estos orbes ardientes estarán llenos de un odio inhumano y una sed insaciable de venganza, como dos volcanes a punto de entrar en erupción. Mirarlos será como enfrentarse a la pura maldad, un abismo que refleja la desesperación de la humanidad en su forma más cruda. La piel de estos seres será una amalgama de escamas, ceniza y sombras, un manto de desolación que parece absorber la luz misma. Al tacto, podría parecer frío y húmedo, como la carne de un pez muerto, y su brillo opaco recordará a las cenizas de un fuego que ha consumido todo a su paso. A medida que se mueven, un hedor nauseabundo se esparcirá, el olor del sufrimiento y el dolor, como si llevaran consigo el peso de 1000 almas perdidas. A medida que estos seres hagan su presencia malvada, estas serán algunas de las cosas más terribles que pueden ocasionar. Invocación de criaturas oscuras. Como parte de su regreso, los ángeles caídos abrirán portales a otras dimensiones, liberando criaturas de pesadilla que han estado atrapadas en el abismo. Demonios grotescos, espectros y bestias inimaginables surgirán, alimentándose del miedo y la desesperación de la humanidad. Estas criaturas sembrarán el caos, devorando a los desprevenidos y destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Las calles se llenarán de gritos y la oscuridad cobrará vida en un carnaval de horror. La invención de nuevas torturas. La sed de sufrimiento de los ángeles caídos no tendrá límites. Inventarán nuevas formas de tortura, no solo físicas, sino también psicológicas. Capturarán a los inocentes y los someterán a tormentos inimaginables, disfrutando del dolor que infligen. Sus víctimas se convertirán en ejemplos de la crueldad que los caídos son capaces de desatar, llevando a otros a la desesperación y la locura. La revelación de verdades ocultas. Los caídos revelarán verdades ocultas, distorsionadas y manipuladas, que sacudirán los cimientos de las creencias y principios humanos. Los que se nieguen a aceptar estas verdades se verán atrapados en un tormento constante, mientras la confusión y el desánimo se apoderan de la sociedad. La lucha por discernir la verdad se convertirá en una batalla desgastante, donde muchos sucumbirán ante la presión y el miedo. La persecución de los justos. Los ángeles caídos establecerán un sistema de caza, persiguiendo a aquellos que aún se atreven a defender la luz. Los justos se convertirán en los nuevos parias, obligados a vivir en las sombras, mientras los caídos siembran el terror en sus corazones. Aquellos que se resistan a la oscuridad serán llevados a rituales grotescos, donde su fe será puesta a prueba y su fortaleza desmantelada. La tortura de los justos será un espectáculo para los caídos, quienes se regocijarán en el sufrimiento ajeno. La transformación de la carne. Los ángeles caídos, en su crueldad infinita, transformarán a los humanos en abominaciones. Aquellos que caigan en sus manos serán mutados en criaturas grotescas, amalgamas de carne y horror. Sus cuerpos serán retorcidos y distorsionados, con extremidades adicionales, ojos donde no deberían estar y bocas llenas de dientes afilados. Estas abominaciones, en su dolor eterno, servirán como soldados en el ejército de los caídos, diseminando el terror donde quiera que vayan. El juicio de los herejes. Los ángeles caídos establecerán tribunales infernales, donde juzgarán a aquellos que aún conservan su fe. Estos juicios serán parodias crueles de la justicia, donde los acusados serán torturados y humillados antes de ser condenados a destinos peores que la muerte. Las sentencias serán llevadas a cabo públicamente, con las víctimas arrastradas a la vista de todos, sus gritos de agonía resonando como un macabro entretenimiento para los caídos. Estos tribunales servirán para quebrantar el espíritu de los sobrevivientes, asegurando que la resistencia sea erradicada,
Queridos seguidores, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo constante y su pasión por nuestras historias nos inspiran a seguir creando y compartiendo contenido que esperamos les llegue al corazón. Sus comentarios, sugerencias y el simple hecho de compartir nuestras historias significan el mundo para nosotros. Cada vez que comparten nuestro contenido, nos ayudan a llegar a más personas y a expandir esta comunidad que tanto apreciamos. Gracias por su lealtad y por estar siempre ahí, apoyándonos en cada paso del camino. Les animamos a seguir compartiendo nuestras historias con sus amigos y seres queridos, y a continuar siendo una parte vital de esta comunidad increíble